Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a este nuevo encuentro, nuevo programa de El Redondel, válido entre el 16 y el 23 de diciembre de 2020. Se está acabando este año más que olvidable, aunque difícilmente lo olvidaremos. Vamos a hablar del año que viene, vamos a empezar a hablar del año que viene y bueno, esto en el programa de hoy nos estaremos ocupando también de la actualidad de la Argentina, del mundo, repasando algunas noticias, escuchando muy buena música y viendo cuáles son los temas más importantes, al menos para nosotros aquí en El Redondel. Si es la primera vez que tenés contacto con nosotros, recordá que nos podés ver en YouTube, nos podés escuchar como podcast y en distintas radios en distintas partes del país. Ahora en un rato te cuento más. Bien, comenzamos este primer bloque del programa con el tema que para nosotros sigue siendo el más importante en la Argentina, por supuesto, la situación por el coronavirus. 200, 300 personas, 100 personas mueren todos los días en el país. Siempre lo comentamos o lo comento cuando tengo la oportunidad. Yo soy profesor de periodismo y lo que le explicamos a los alumnos cuando estudian periodismo es que algo es noticia por el número de involucrados o por lo extraño o por lo poco frecuente. Ha llegado un momento de esta pandemia en el que el número de los involucrados es bestial. Estamos hablando de que en la Argentina muere por coronavirus algo así como si un avión cayera por día en los Estados Unidos, como si dos torres gemelas fueran derribadas todos los días desde hace muchos meses y se ha dado por un lado el fenómeno a la vez por el que la repetición de la información, la saturación, la negación, ¿no? Una serie de procesos psicológicos interesantes que hay mucho escrito al respecto. Bueno, por toda esta mezcla, ocurre que aun cuando es enorme el número de personas enfermas y que fallecen, no, digamos, ha perdido potencia como noticia. Se habló, lo decíamos acá en el programa, mucho del tema al inicio de la pandemia, cuando eran pocos los fallecidos, pero a medida que la situación empeoró se habló menos, ¿no? Todos estos procesos que tienen que ver con lo psicológico, lo sociológico, lo cultural, los medios de comunicación y el periodismo van de alguna manera entrelazándose, vinculándose y explicando un poco el panorama en el que estamos ahora, ¿no? Si bien entramos hace algunas semanas ya en un descenso en la Argentina, especialmente en el AMBA en cuanto a contagios y consecuentemente fallecidos, esto se frenó y en las últimas horas nuevamente suben los contagios. Coincide con muchos aspectos. El primero, el anuncio de la vacuna. A esto hay que sumarle el haber salido del famoso ASPO. ¿Se acuerdan? Aislamiento social preventivo y obligatorio. Pasar al DISPO. Y una cantidad de hechos como la muerte de Diego Armando Maradona, una cantidad de hechos que empezaron a mostrarse en los medios o a ocurrir en la sociedad y los medios a reflejarlos, mejor dicho, que empezaron a transmitir un poco esta idea, todo esto, de que, bueno, esto de alguna manera ya pasó, ya aflojó, ya viene la vacuna, cierta idea incluso del gobierno de ser optimista y de no quedarse monotemáticamente en el tema coronavirus, que implicó esto de hablar de la vacuna, de la reactivación de la economía, también trae como correlato una idea o una sensación de, bueno, podemos circular, movernos y, bueno, el virus va a seguir estando durante mucho tiempo y a mayor circulación, mayor número de contagios. Lo estamos viendo en absolutamente todos los países del mundo. No hay país en el que esta linealidad no exista. Mayor circulación, mayor número de contagios. Así que vamos a ver qué ocurre en las próximas semanas. Hay un título de Infobae que me preocupó. El 70% de los argentinos cree que el mejor regalo de Navidad será reunirse con su familia. Era el título de Infobae. No me preocupa el título, sino el número. Paradójicamente, este año
todo debería ser todo lo contrario, ¿no? Lo que la gente debería creer que el mejor regalo de Navidad es no juntarse con su familia y comprarle algo y dejárselo en la puerta de casa. Este es un buen año para romper todos los estereotipos que históricamente los comerciales nos muestran, ¿no? La fiesta navideña, los encuentros familiares, eso que en general se da esta paradoja, cuando lo tenemos no lo queremos, uy, ir a lo de tu suegra, ir a lo de tu mamá, ir a la reunión familiar, encontrarnos con toda la gente, y es casi a veces, ¿no? Muy pesado. Y ahora, bueno, todo lo contrario, ¿no? Es una buena Navidad para saludarse a la distancia, no juntarse, hacerse regalos y parecer todo lo frívolo que uno no debería hacer en estas fiestas, pero es una buena fiesta para no cruzarnos demasiado con la gente, pero paradójicamente la gente quiere encontrarse, reunirse, circular, manifestarse. Bueno, acá estamos en este panorama, ¿no? Un panorama complejo que nos va a llevar un largo tiempo. Ojalá tengamos vacunas rápidamente, pero lo decíamos la semana pasada acá en el programa, los números en Santiago de Chile, en partes de Brasil, en el Uruguay, en buena parte de la región, que no terminó de bajar la curva en ningún momento, desapareció la pandemia, pero aún, a diferencia en Europa, hubo momentos en los que la primera ola desapareció, no hubo más enfermos ni fallecidos. En América Latina esto no ocurre, pero sí lo que empezamos a notar es que podemos volver a hacer crecer esta curva y de alguna manera nunca terminaríamos, nunca podríamos salir de la primera. Hay otro tema que me pareció, otro título, y esto también para hablar un poco de lo que a mí me gusta y me interesa, que es el periodismo, los medios, la comunicación. Ya esto, en este caso no recuerdo dónde lo leí. Pospandemia, lo copié para poder comentarlo con ustedes. Pospandemia, los 5 países que se recuperarán más rápido. Y me pareció que hay una idea que en el redondel, a lo largo de los años, siempre hemos insistido, el periodismo, no los periodistas, el periodismo, y prácticamente, excepto que creamos en videntes y brujos o brujas, la verdad no podemos saber qué va a ocurrir. Entonces, no sabemos cuáles son los países que se recuperarán más rápido porque no tenemos forma de saber qué va a ocurrir con una pandemia. No hay manera de preverlo. No hay manera de hacer algún tipo de o dar algún tipo de certeza sobre el movimiento de un virus. No hay explicaciones muy claras de por qué en algunos casos el virus se ha manifestado más o menos. Depende de tantas variables, depende de lo que hagan los gobiernos, los ciudadanos, cuestiones climáticas, costumbres, que es prácticamente un misterio. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se escribe y mucho más cuidado con lo que leemos. No hay que creerle a una nota que nos va a asegurar cuáles son los 5 países que se recuperarán más rápido. Es una tendencia, es una aproximación a algún estudio, alguna inferencia, pero la verdad no sabemos qué va a ocurrir mañana. Por eso me parece muy interesante, retrospectivo, ver de qué se habló, por ejemplo, de algunos, de cómo se manejó la pandemia o cómo se estaba manejando la pandemia en algunos países, que se auguraba como éxito y terminó siendo fracaso o al revés. Estamos en la marcha, en algo que no tenemos ni idea cómo ocurre, por ende no hay que creer demasiado en el futuro o no creer demasiado cuando un periodista o un medio nos está hablando de qué va a pasar. Nadie sabe qué va a pasar. Sabemos qué ocurre y a veces es más duro y más difícil decir qué ocurre y es más honesto por otra parte tratar de contar qué pasa, reflexionar sobre lo que pasa, que irnos al futuro y pensar sobre qué va a ocurrir. Ojalá, por eso acá en el programa decimos mucho esto de ojalá salga todo bien, bajen los contagios, la gente se cuide en las fiestas. Tenemos miedo, yo tengo miedo de qué es lo que va a estar ocurriendo, pero al menos es un deseo, pero no sé qué va a ocurrir. No tengo idea. Otros temas. Se reglamenta finalmente la ley de góndolas. Es un tema
interesante, la ley de góndolas es el Estado interviniendo para que haya más capitalismo, para que haya más competencia a la base del sistema capitalista. Lo que plantea es que hay una distribución de las góndolas en los supermercados para que se facilite el acceso a pymes, a pequeños productores. Vamos a ver si esto se puede aplicar y cómo. Seguramente va a ser la parte, el tole-tole de esta historia, pero es casi como la política del cupo femenino, ¿no? En los congresos, esta idea de las paridades. Si yo quiero favorecer la competencia, tiene que haber políticas activas que favorezcan la igualdad o el acceso a, y luego que compitan, ¿no? Esa sería un poco esta idea. Que no haya una única marca de un producto en un supermercado y que yo pueda realmente elegir y que elija por precio, por calidad y que tenga opciones. Este es un tema que quienes viajamos un poco lo vemos, ¿no? Vamos a algunos supermercados en otras partes del mundo y hay cantidad, ¿no? Mucha oferta de marcas premium, más económicas, diferentes, independientes, productores pequeños. Aquí en la Argentina se da un fenómeno por el que eso no ocurre y muchas veces justamente es lo que no permite que muchas pequeñas empresas se conviertan en medianas o eventualmente en grandes, que no tienen acceso a poder ofrecer sus productos, porque no tienen dónde mostrarlos. En el caso de los alimentos es una opción y entonces nos encontramos con que la producción de alimentos se reduce a 2 o 3 o una gran marca, una gran empresa que tiene 2 o 3 marcas, pero no son los únicos que están haciendo ese producto. Hay otra gente que querría poder ofrecer el producto que tiene y no hay espacio, ¿sí? Por los acuerdos que hacen los proveedores con los supermercados, porque se pagan los espacios de los supermercados para tener acceso preferencial. Bueno, vamos a ver qué ocurre otra vez, vamos a ver, ojalá salga bien, pero lo que plantea es la base de esto, ¿no? Competencia, la posibilidad de competir y de ofrecer mi producto en el mercado, que alguien lo quiera, el que lo quiera lo compra, el que no lo quiere no lo compra y a partir de acá se verá cómo se reacomoda. En tiempos en los que los alimentos están tan caros, especialmente caros en la Argentina, siempre decimos acá en el programa que a veces cuando uno convierte a dólares o si quieren a euros o alguna moneda internacional, es verdad, algunos productos en la Argentina están muy caros, pero nos vamos a dar cuenta que hay algo muy específico, que es que en la Argentina son muy baratos los sueldos. Los ingresos promedios son muy baratos. Es verdad que los alimentos, la ropa, son más caros que en otros mercados, en otros países, que muchas veces son más grandes, pero a la vez se da este fenómeno por el que los sueldos son muy baratos. Con lo que este tema también es interesante pensarlo. Otros temas para repasar. ¿Hay paso o no hay paso? Ahí estamos con la discusión sobre las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que algunos sectores quieren que se mantengan dentro del gobierno, en la oposición, otros no. Va a ser uno de los temas de debate de las próximas semanas. Creo que hay que recordar que antes del sistema de las PASO, para los que somos más grandes, existía algo parecido a lo que seguimos acá en la Argentina, las famosas primarias en Estados Unidos, que era algo así como una interna partidaria. Podría, digamos, podría haber una ley que obligara a los partidos políticos a hacer internas indefectiblemente y que no necesariamente implicara una primaria abierta, simultánea, en la que se vota todo y todo el mundo puede votar los candidatos de todos los partidos. Quizás reforzar los partidos políticos implicaría que cada partido político se vuelva a ocupar de conseguir sus miembros que formen parte del partido y que por ley obligatoriamente se tenga que ir a una, en este caso, una primaria, una elección interna que permita definir candidatos en forma obligatoria, ¿no? Porque para que no aparezca esto de, bueno, a dedo, se eligieron, se pusieron de acuerdo. No, no, no. Hay que ir a un proceso electoral. La ley de partidos políticos podría exigirlo y no hay forma de evitar. Al menos tienen que presentarse 2 propuestas
esto también sería una alternativa quizás más económica y que no implicaría que, digamos, cada afiliado a un partido político votaría en su caso. Bueno, era un sistema, acá funcionó no muy bien desde el regreso de la democracia, a veces había internas en algunos partidos, en otros no, pero podría ser una alternativa de reemplazo a la PASO, volver a ese sistema. Con lo que ocurre con las PASOs es que muchas veces terminan siendo como una especie de gran encuesta que termina condicionando el voto posterior, porque la gente muchas veces vota por expectativas y la PASO termina siendo como una primera vuelta y una segunda vuelta en espejo. Bueno, son lecturas a partir de la experiencia de la PASO en el último tiempo. Algún tema más que tiene que ver con la economía y el coronavirus. Según el INDEC, el 49.3% de los hogares del Gran Buenos Aires sufrió pérdida de ingresos por la pandemia. Piensen el número, ¿no? ¿Qué número? La mitad de la gente que vive en GBA perdió ingresos en este año y no sabemos qué va a ocurrir el año que viene, no sabemos si vamos a tener una segunda ola como la que está ocurriendo en Europa, todavía más grave que la primera, y esto va a implicar nuevamente cierres, confinamientos, acá usamos la palabra cuarentena, cierres que impliquen otra vez un freno a la economía, así que no sabemos qué va a ocurrir y temo que no lo estén pensando, ¿no? Se está pensando qué va a ocurrir si en marzo hay una... Si no hay, no pasa nada, seguramente la economía seguirá funcionando, estaremos vacunados, pero estarán pensando qué va a ocurrir si tenemos que entrar otra vez en confinamientos como en la segunda ola europea o en tantos estados de los Estados Unidos o en tantas partes que para evitar el desborde sanitario se están haciendo otra vez estos cierres, toques de queda, confinamientos y medidas incluso mucho más extremas que porque sí se puede, de hecho está ocurriendo, medidas incluso mucho más extremas que las que tuvimos en la Argentina en el peor momento, ¿sí? Multas extremas por estar fuera del horario permitido en la calle en países democráticos, del primer mundo. Bueno, ¿estarán pensando alternativas? Algunos datos más, el 40% de la gente tuvo problemas de empleo, el 48% en los hogares con niños se complicó este tema, y en los hogares con el plan jefe o jefas de hogar, la pérdida de ingresos llegó al 57.1%. Los datos son terribles, y acá hay que poner toda la energía. Eso explica el crecimiento de la pobreza y de la indigencia. Es un continuo, ¿no? Pero los números son malos y venían siendo malos desde hace un rato largo, pero sin dudas la pandemia los ha empeorado profundamente. Con respecto al tema aborto legal, vamos a ver qué ocurre en muy poquitos días más en el Senado. Es muy impresionante escuchar algunas declaraciones extrañísimas de alguna gente en las comisiones, tanto en diputados y ahora en senadores, con imprecisiones técnicas para hablar del tema interrupción voluntaria del embarazo o de temas médicos. Bueno, hay temas ahí muy... me impresionan como ciudadano, como periodista, que haya gente que esté hablando del tema con errores, ¿sí? Con errores técnicos, errores que son rápidamente desmentidos en redes sociales, y esos se supone son los especialistas que están asesorando a los senadores para que tomen la decisión a la hora de votar a favor o en contra. En muchos casos tienen errores técnicos, errores de información estos asesores que, reitero, son muy rápidamente desmentidos por especialistas médicos u otros profesionales. Es muy interesante, perturbadoramente interesante esto. Y por último, veremos qué pasa con el acuerdo con China, el famoso acuerdo porcino. Vieron que en estos días Alberto Fernández se reunió con Liz Solari, que es vegana y está en contra, con un cartel en contra del acuerdo con China. ¿Qué tema este? Porque es un gran
tema que tiene que ver con la economía, con las relaciones con China, pero por otra parte hay toda una movida que tiene que ver, no sé si tanto con el veganismo o un poco más con las condiciones en las que se estima van a estar viviendo hasta morir esos animales en esas granjas y las posibilidades de enfermedades, contagios, por no cumplir, al menos con un trato digno, que ese es uno de los grandes debates en estos tiempos y que explican, de hecho, el crecimiento del veganismo en los últimos años, el maltrato a los animales de consumo. Vamos a escuchar música ahora. Llega Eduardo Freddy con la columna deportiva en un rato y seguimos hasta el final en este encuentro del Redondel. Bien, ya estamos en el bloque del medio, el momento para recordarte de qué manera podés escucharnos y estar en contacto con nosotros. Lo primero, lo más importante, desde nuestro blog elredondel.wordpress.com. Allí está la versión completa del programa de 1 hora de duración, con música. La versión full está en nuestro blog elredondel.wordpress.com. También desde ahí podés ver el video de la grabación, que también está en nuestro canal de YouTube, youtube.com/elredondel. Esas son las dos alternativas más sencillas. También puede ser que nos estés escuchando a través de alguna radio, son varias las emisoras que en distintos puntos de la Argentina incluyen en su aire este humilde pero potente programa, podcast, como quieras decirle. Así que si nos estás escuchando de esa manera, en el mismo día de la semana, si es un martes, jueves, domingo, la semana que viene en el mismo horario va a haber un nuevo episodio, un nuevo programa de El Redondel, así que esa es una alternativa. La otra opción es por Spotify, nos buscás como El Redondel, periodismo sin lados oscuros, y nos escuchás a través de Spotify el programa, y dura un poquito menos porque no tiene los temas musicales, obviamente por cuestiones de derechos. En YouTube también dura un poquito menos, le faltan las cortinas, los separadores, algunos temas así un poquito, que termina como un poco más despojado, pero bueno, sepan entender que estamos en el mundo del transmedia, yendo de un soporte al otro, o del cross media, cruzando lenguajes y plataformas y redes. Por último, antes de continuar con el programa, te recuerdo las redes. @elredondel en Twitter y en Instagram. Nos buscás, nos encontrás ahí también. En IGTV vas a encontrar el programa. Bueno, lo de siempre. @elredondel en Instagram, también en Twitter, y @elredondelperiodismo. Así nos encontrás si nos buscás en Facebook. Por último, correo electrónico para que nos escribas por cualquier cosa, elredondel@gmail.com. Ahora sí, seguimos. Justamente también Depeche Mode aquí como cortina para el bloque de información internacional. Vamos a repasar algunos de los temas que nos parecen importantes. Finalmente, Joe Biden fue electo, no hay ninguna duda, como presidente de los Estados Unidos, aunque todavía hay intentos de Donald Trump, o al menos el mensaje reiterado en los medios de que hubo fraude, fue una elección robada. Bueno, ahí algo sin duda se ha roto en la política estadounidense desde 1776 hasta acá. Es la primera vez que vamos a ver, o que estamos viendo, ¿no? Un presidente que deja el poder, que ha perdido, pero no reconoce que, o denuncia mientras se va, que le robaron la elección. Vamos a ver qué pasa. Por estas horas se rumorea que hasta Trump podría no ir al paso de mando, que es algo muy latinoamericano. Acá lo discutimos bastante cuando fue, ¿se acuerdan el paso de mando de Cristina Kirchner a Mauricio Macri? Con esa primero la discusión si se hacía en el Congreso o en Casa Rosada, pero luego tuvo como un plus cuando la justicia resolvió que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner terminaba horas antes. Algo rarísimo, ¿no? Que en vez de terminar, como desde que existe la democracia, en el preciso instante en el que se
asume el otro presidente, el gobierno de Cristina Kirchner terminaba paradójicamente a las 12 de la noche de un 9 de diciembre, ¿se acuerdan? Y por eso existió este tema de Pinedo presidente, porque asumía el presidente provisional del Senado el día 10 desde las 12 hasta el mediodía, que era cuando finalmente asumía Mauricio Macri. Eso, uy Dios, pasó un poco desapercibido, o creo que en el medio del fragor por el debate sobre el pase de la banda presidencial, pero sin dudas más llamativo eso, ¿no? La justicia resolviendo cuándo termina un presidente en su mandato, y la Constitución dice que son 4 años, ahí quedó eso, ¿no? Fue como una situación ahí insólita en la historia argentina. Otras noticias que tienen que ver con coronavirus, por supuesto el confinamiento que vuelve, lo que ya venimos hablando, por un lado en Europa, en Londres, en los Países Bajos, hay como distintos métodos de confinamiento, cierres, toques de queda, multas, que se van probando con distintas metodologías en distintos países europeos, porque los casos son muchos, la segunda ola es mucho más alta que la primera en cuanto a número de contagios, y consecuentemente también el número de muertos. Al principio se creyó que en esta segunda ola no iba a haber tantos fallecidos porque se contagiaba más la gente joven, pero como es tanto más el número de contagiados, consecuentemente el número de fallecidos es igual o un poco superior al número de la primera ola. Y volvemos a lo que acá hemos dicho en el redondel. Hace un año, cuando empezó todo esto, casi un año, y vimos las olas de la pandemia de gripe española del 18 al 20, 2 años de pandemia, y la peor ola fue la del medio, la más alta en cuanto a número de contagios, infecciones y fallecidos, fue la ola que apareció en el medio en 3 olas que tuvo esa pandemia a lo largo de 2 años. Otro virus, otros tiempos, otros cuidados, otra tecnología, pero me parece que es interesante empezar a prestar atención a al menos lo que tenemos como referencia de pandemias anteriores, y la inmediata es esa. Sin dudas, la más inmediata es la de 1918. En Venezuela, finalmente la Corte Penal Internacional dio a conocer un informe sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en el país a partir del año 2017, que involucran a Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad. El tema de Venezuela es un tema, por supuesto, preocupante, grave. Hubo elecciones hace poco. Es preocupante todo el panorama, ¿no? del cuadro en Venezuela. No hay una oposición que no termina de participar en las elecciones, un gobierno que tiene cierto control de la situación muy sostenido, el de Nicolás Maduro hace mucho tiempo, denuncias desde Michelle Bachelet, la Corte Penal Internacional, por violaciones a derechos humanos, un cierto bloqueo diríamos, los países como Estados Unidos o Europa, que claramente no simpatizan con Maduro, que se acerca muy directamente con Rusia, o sea que mucho de geopolítica dando vuelta ahí, en el medio, por supuesto, la crisis económica, los emigrados, la cantidad de gente que ha dejado el país hacia el resto de América Latina y otras partes del mundo, una crisis muy importante en la que está Venezuela y que por el momento no se resuelve. Algunos temas más. En Francia, Emmanuel Macron anunció que va a celebrar un referendo, va a pedir que haya un referéndum para que se incluya el cuidado del ambiente y la lucha contra el cambio climático en la Constitución. Es uno de los temas caballito de batalla en Francia, que hay mucha conciencia con relación al tema ecológico. Vamos a ver qué termina ocurriendo ahí. El tema de los chalecos amarillos fue o surgió de alguna manera cuando, acuérdense, Macron quiso
aumentar los impuestos a las gasolinas, a las naftas, para tratar de desmotivar el uso de este tipo de transportes. Bueno, y a partir de acá se generó un tema que, bueno, Francia, ustedes saben, justamente no se caracteriza por ser una sociedad tranquila, ¿no? Digamos que siempre todos los fines de semana tenemos manifestaciones, marchas, huelgas, paros, reclamos, enfrentamientos. Hay bastante, siempre hay alguna noticia que llega de Francia y que tiene que ver con este panorama. El resto de la región y en general del mundo expectante entonces de lo que vaya a ocurrir con el coronavirus, las vacunas, sin dudas los acuerdos. Acá aparece, hay un informe del New York Times muy interesante que muestra cómo los grandes países han comprado más vacunas de las necesarias, cómo otros países con menos poder adquisitivo probablemente no tengan vacunas en 2021, recién en 2022, cómo el tema del acceso a la vacuna, como a cualquier producto que se compre y se vende, tiene que ver sin dudas con decisiones económicas, geopolíticas, con los acuerdos que algunas de estas grandes empresas farmacéuticas han firmado con unos países y no con otros. Bueno, todo este panorama que bueno, no es nada novedoso y no era difícil de imaginar, y ahora lo empezamos a ver, ¿no? ¿Quién tiene acceso a Pfizer, a Moderna, cuántas vacunas, si son de más, qué país negoció quién con quién, en qué momento, qué acuerdo, qué logística, si pidió prestado dinero para eso? Bueno, los temas que nos están ocupando sin dudas en estos días. Vamos a terminar el programa, ¿les parece? Hacemos ya cierre del bloque de internacional, separamos y estamos despidiéndonos de este nuevo encuentro del Redondel. Bien, ya estamos en los últimos minutitos, segunditos del programa de esta semana. No mucho más para el cierre. Un par de títulos que siempre guardo cuando hago la preproducción del programa. Seleccionamos los temas, revisamos de qué vamos a hablar, qué noticias andan dando vueltas por ahí. Luego, si quieren, desgrábenlos, búsquenlos, pero me interesa siempre hablar de cómo cambió el periodismo o la manera de titular de los medios. Hay dos que me parecen, que guardé porque me parecieron power. Era dentista, dejó todo para irse a Nueva York, trabajó con Beyoncé y hoy triunfa vendiendo empanadas. Todo esto es un título que está en un portal de noticias. Era dentista, parece que dejó de serlo, ya no es más dentista. Dejó todo para irse a Nueva York, trabajó con Beyoncé y hoy triunfa vendiendo empanadas. Increíble, ¿no? La historia de este buen hombre y cómo el periodismo cuenta historias, ¿no? El famoso storytelling en los títulos para captar la atención y hacer clickbait, el click que haga que la gente entre a leer la noticia. Otro que me llamó mucho la atención: por culpa del coronavirus, los chicos del Hospital Vilela se quedan sin Papá Noel. Bueno, pareciera que es un buen motivo, ¿no? Para que los chicos del Hospital Vilela seguramente no tengan a una figura de Papá Noel circulando por todos los pabellones, saludando a los nenes. Así que no sé si usaría esto de por culpa del coronavirus. Hago un poquito de discusión sobre cómo se hace periodismo que tanto nos interesa, tanto nos preocupa y a veces tanto también nos angustia. A quienes hacemos, estudiamos, nos gusta y queremos al periodismo. Hay muchas formas raras de hacer periodismo últimamente dando vueltas. Algunas traemos acá para el programa para cerrar. Y para cerrar, vale recordar cómo podemos estar en contacto, de qué manera, siempre en nuestro blog, elredondel.wordpress.com. Ahí está absolutamente toda la data, en las redes, @elredondel en Twitter, @elredondel en Instagram. Podés ver el programa en youtube.com/elredondel, en IGTV también lo subimos semana tras semana. Y por último, podés enviarnos correo electrónico a elredondel@gmail.com o también escucharnos desde Spotify, ¿sí? Nos buscás
en Spotify y te suscribís y directamente semana tras semana vas a poder acceder a un nuevo episodio, un nuevo programa del programa. La semana que viene ya estaremos en Navidad, así que felicidades, a pasar las fiestas lo más tranquilos que podamos, con la menor cantidad de gente que podamos, en el marco de todo esto, y sí cuidándonos muchísimo para tratar de que este momento tan especial del año, el de las fiestas, no termine siendo algo que nos complique mucho más la vida, nos va a hacer transversal a todos en el planeta. Ojalá salga todo bien. Mi nombre es Nicolás Celebi, me encuentran a mí en redes sociales como @Nelevi, Nele, B larga y latina, y en todas partes, en YouTube, en todas partes como Nelevi. Cuídense, tengan buena semana, besis y pasen buenas fiestas. Nos vemos. Chau, chau.